chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, ¿vale? Sobre todo que estéis en casa, que no salgáis, que no me entere yo. Y nada, aquí os mando toda mi fuerza y todo mi ánimo para aguantar esta situación hasta que todo pueda volver a la normalidad y podamos volver a vernos en el cole, ¿vale? Y nada, vamos a darle un poquito de caña a la educación física. Y nada, como veis aquí arriba, os traigo el bloque de juegos y actividades que podéis hacer desde casa, ¿vale? Para poder seguir trabajando todos estos conceptos y estos contenidos que hemos trabajado estos meses en educación física. Vamos a trabajar en primer lugar el floor tenis, como veis aquí abajo. Tenéis todas las normas escritas debajo, por si tenéis alguna duda, pero de todas formas os la voy a explicar ahora mismo en este vídeo. ¿Qué necesitamos? Pues en primer lugar, un espacio más o menos amplio, como veis aquí atrás, ¿vale? Ya lo tengo preparado. Si tenéis en el comedor, si tenéis en algún sitio que podéis trabajar, podéis jugar, y si necesitáis apartar mesas o sillas, pues adelante. ¿Qué más necesitamos? Bueno, pues una pelotita como la que veis aquí, que yo creo que a todos os sonará, ¿verdad? Y nada, una pelota de la que podéis tener en casa, ¿vale? Si es una pelota de tenis, una pelota un poquito más grande, lo importante es que bote, ¿vale? ¿Y qué más necesitamos? Pues una toalla de la que podemos tener en casa. Yo he cogido esta, pero puede ser más grande o más pequeña, ¿vale? En función de vuestra... Ahora entenderéis por qué, ¿vale? Veis que se puede doblar y se puede hacer más grande o más pequeñita, ¿vale? La toalla la colocaremos en el suelo y el objetivo principal, jugando en parejas, en grupos de 3 o en grupos de 4, es hacer golpear, hacer botar la pelota dentro de la toalla e intentar que nuestro compañero o compañeros no nos la devuelvan, no consigan devolverla, ¿vale? Entonces, las normas, como os he dicho, las tenéis abajo y las vamos a poder adaptar en función de nuestra habilidad o en función de nuestra edad, sobre todo, ¿vale? Para los más mayores vamos a intentar, en primer lugar, que la pelota vamos a golpearla directamente en el aire. No vamos a intentar cogerla. Para los más pequeños podéis cogerla primero y luego lanzarla y hacerla botar en la toalla. ¿Qué más podemos hacer, chicos? Tenemos que intentar que una vez haya botado la pelota en la toalla, hay que devolverla a la primera. No intentamos que bote la pelota en el suelo. Repito, para los más pequeños podemos intentar adaptarlo. Podemos dejar un bote y luego hacemos el golpeo o hacemos el agarre y lanzamos. ¿Ok? Y por último, en el momento del saque, ¿vale? Una vez se ha hecho punto, sacamos y podemos hacer doble saque. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo intentar lanzar, si la pelota no golpea dentro de la toalla, podemos repetir ese saque, ¿vale? Será como una media en el tenis, ¿vale? Y nada, os dejaré una pequeña demostración de cómo se juega y nada, vamos a darle caña a floor tenis, caña a la educación física y siempre activos, chicos. Nos vemos en el próximo juego.